Comenzamos. 1, 2, 3. Se escucha bien, se escucha bien. Bueno, estamos en el fin del universo. Hoy comienza una nueva cursada, una cursada de abundancia espiritual, una cursada llena de luz y amor. Así que vamos a esperar a ver quién se conecta a esta nueva oportunidad que se abre para todos. Se conectó Mariana. Vamos a ver. Bueno, estamos esperando a ver quiénes se conectan. Feliz día, feliz día. Feliz día, Mariana. Vamos a ver si se conecta alguien más. Estamos esperando 1 minuto más, 2 minutos más. Recién nos conectamos. Una nueva oportunidad, una nueva posibilidad que se abre. Esta cursada de coach, respiración, cursada de psicología, cursada de inteligencias, una cursada única para todos, todas, todes, como dicen ahora, que no solo tiene que ver con aprender a respirar, no solo tiene que ver con saber sobre psicología o inteligencia, sino que tiene que ver con el conocimiento de uno mismo, con entenderse a uno mismo, poder encontrar el significado tanto del cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, y lograr el equilibrio de esos 3 cuerpos. Entonces es muy importante empezar a observar, empezar a entender quiénes somos. Y esta cursada, principalmente, vamos a abarcar esos 3 ejes, que son la respiración, la psicología espiritual y las inteligencias. Hasta febrero de este año estuvimos dando un seminario introductorio de lo que es psicología acuariana, que tiene que ver un poco con los conceptos básicos de psicología. En esta cursada vamos a volver a repasar algunos de esos conceptos, pero también los vamos a profundizar, principalmente entendiendo quiénes somos, que es lo que vuelvo a repetir, pero además vamos a agregar otro tipo de conocimiento, otro tipo de información para que ustedes sigan investigando, sigan observando, sigan trabajando en ustedes mismos, como el tema de cómo ser, el tema de las inteligencias y el tema de la respiración. Tenemos que empezar a aprender a respirar. Hoy en día la respiración no solo es una nueva oportunidad para la sanación, sino también para el desarrollo de uno mismo. Ya en las antiguas sagradas escrituras se hablaba de la respiración, el hálito de vida. Entonces, nosotros ya hoy, en esta era de Acuario, tenemos que comprender cómo debemos respirar correctamente. No pasa por traer ese conocimiento de Oriente a Occidente y querer aplicarlo, sino el respirar es algo automático que hacemos desde el cuerpo. Entonces tenemos que ser tan conscientes de ello, que cada acción que nosotros hacemos tiene que ver con el aire, y el aire simbólicamente tiene que ver con el Padre creador, tiene que ver con la creatividad. Cuando nosotros nos oxigenamos el cuerpo, estamos activando la creatividad del Padre. Entonces, los puntos principales que vamos a ver es cómo respiramos, qué es el oxígeno, qué funciones cumple, cómo está formado el proceso de oxigenación, cómo debemos respirar correctamente, cuáles son algunas de las técnicas de respiración. Vamos a hacer ejercicios prácticos y, como dice el dicho, el hábito hace el monje. A mayor práctica, mayor entendimiento y mayor sanación. Entonces es muy importante apoyarnos en esto, en las prácticas. Más allá de que yo explique alguna técnica un día, ustedes la tienen que practicar. Y no solo practicar diariamente, sino
También observarse en la práctica es muy importante. Hacerla cada vez más consciente, por eso es muy importante en la respiración, la cantidad de series que lo hagan continuamente, tanto a la mañana, a la tarde y a la noche. Por eso vamos a aprender 3 técnicas para hacer una a la mañana, una a la tarde y una a la noche. Entonces, como repetí anteriormente, es muy importante saber cómo es el proceso de oxigenación, cómo inhalamos, exhalamos, de qué forma, por qué las fosas nasales, ¿sí? Cómo podemos inhalar el aire de forma correcta. Entonces, nosotros tenemos que usar todas las posibilidades que tenemos para poder oxigenar el cuerpo. Al oxigenar el cuerpo estamos oxigenando la sangre. Y al oxigenar la sangre se irradia a todo el cuerpo y principalmente al cerebro. Entonces en el cerebro lo que hacemos es abrir otras áreas cerebrales. También alimentamos, y esto lo vamos a ir viendo en la cursada, alimentamos la neocorteza. La neocorteza es la que nos permite a nosotros, ¿sí?, determinar, analizar, reflexionar la información. O sea, el cerebro, la neocorteza, que se divide en 3 tipos de cerebro, que lo vamos a ver después, que son como el sistema límbico, el sistema reptil y la neocorteza o el neocórtex. Son los 3 sistemas que alimentan nuestro cuerpo. Lo que pasa es que el 80% de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, está regido por el sistema reptil y el sistema límbico, que tiene que ver con las acciones de supervivencia y las acciones emocionales. Nosotros tenemos que lograr que ese 80%, digamos, fluya esa energía a través de la respiración como forma correcta de sanación hacia la neocorteza. Entonces es muy importante hacer las prácticas continuamente, día a día, ¿sí? Por eso esta clase, más allá de que es una clase de presentación, vamos a empezar a ver alguna de las pequeñas cosas de respiración. Bien, entonces, como decía, cómo respiramos, qué es el oxígeno, cómo está formado, cuál es el proceso de respiración, cómo debemos respirar correctamente, técnicas de respiración, ejercicios prácticos. Y también es muy importante observar todos estos aspectos desde la psicología, pero desde la psicología espiritual. ¿Por qué digo la psicología espiritual? Porque nosotros ya estamos en la era de Acuario. Ya la era de Piscis ya no existe. Entonces, la era de Acuario es la era de la transformación, la era de la comunicación, ¿sí? Y el aire es la comunicación justamente. Entonces, es muy importante, ¿sí?, trabajar sobre esos ejes, sobre lo que es la respiración, la psicología y las inteligencias. Porque son los ejes que nos van a permitir a nosotros dar el salto cuántico, dar ese proceso evolutivo a nivel consciente, y que hoy en día no se toma en cuenta estos aspectos, ¿sí? Se los da todo por arriba, pero de acá quizás a 200 años, 100 años, quizás el hombre, la mujer o el ser andrógino se va a alimentar solamente del aire. Ya no va a necesitar el alimento como forma de poder absorber energía, porque el alimento es energía. Y el aire también es energía. Por eso digo, es el hálito de vida, ¿sí? Entonces, el oxígeno es vida. La molécula de oxígeno es vida. Estamos inhalando vida. ¿Se entiende? Entonces, por el hálito de vida, insuflió a Adán por su nariz, dice la Biblia. Entonces, ¿qué es el hálito de vida? Es Dios, es la energía divina, ¿sí? Es el Espíritu Santo, es la Shekinah. Entonces, nosotros estamos absorbiendo energía. Por eso hoy ya se habla de algunos ejemplos, gurús, seguidores, que dicen que se están alimentando del sol, del prana, pero en realidad de lo que se alimentan es de la energía del aire. El aire es vital. Entonces, es muy importante esto que estamos dando. Entonces, nosotros nos vamos a basamentar en esos 3 ejes. La psicología para comprender
quiénes somos, para entender las emociones. Si yo no me entiendo a mí mismo como eje principal, no puedo lograr la sanación. Entonces, es muy importante saber, por eso decía hoy en mi estado de WhatsApp, empecemos a crear una nueva línea de tiempo, porque cada uno de nosotros crea su propia realidad. Crea su propia realidad a partir de su propia línea de tiempo, de su propia existencia. Y el entendimiento en esta era de Acuario nos lleva a eso, a crear nuestras líneas de tiempo. Entonces, tenemos que entender quiénes somos, por qué estamos acá, entender qué es el alma, qué es el espíritu, qué es el cuerpo, cuál es la misión de vida, qué son los procesos encarnatorios, por qué las relaciones, qué tiene que ver las finanzas con nosotros, la sexualidad, cómo debemos prepararnos para entrenar a los demás en la espiritualidad, pues nosotros vamos a ser coach, entonces tenemos que prepararlos. Esta cursada de coach es intensivo, digamos, porque en realidad, si ustedes observan, las cursadas de coach duran 1 año, duran 2 años. Esto es un intensivo que vamos a ver cosas puntuales que a ustedes les va a servir, pero ustedes deben acompañar con la práctica esto. Es muy importante acompañar este proceso con las prácticas. Entonces, entender sobre las emociones y su proceso, entender sobre los ciclos, los procesos evolutivos, entender sobre las líneas de tiempo, las energías. Porque cuando hablamos de dimensiones estábamos hablando de terapia vibracional, estamos hablando de vibración. Entonces, nosotros construimos nuestra propia dimensión, nuestra propia línea de tiempo de acuerdo a cómo estamos vibrando. Los mandatos familiares, también vamos a hablar un poco de lo transgeneracional, cómo debemos observar la familia y cómo debemos hacer los cambios dentro de la familia y hacia la familia. Porque la familia es la estructura principalmente de esta sociedad que todavía está dentro de lo que es la tercera dimensión, aunque la energía ya está en quinta dimensión. Entonces, las enfermedades, cómo se manifiestan en la era de Acuario, cómo debemos manejar la energía vibratoria, cómo debemos manejar nuestra propia vibración, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, ese es el primer punto, entender las emociones. ¿Qué emociones? Y entender el miedo, entender la culpa, entender el apego, entender, ¿sí?, las broncas, los enojos, por qué nacen, cómo puedo controlarlo, cómo puedo trascenderlo. Y eso uno lo trasciende desde la experiencia, porque cuando conoce, logra a través de la experiencia llegar al entendimiento. Y el entendimiento me va a llevar al amor, el amor universal, el amor en conciencia. Cuando yo realmente entienda la causa y el efecto de eso. Entonces, es muy importante ver cada uno de esos puntos. Igual vamos a profundizar sobre otros puntos más. Solamente estoy haciendo un resumen breve de lo que vamos a ver. También vamos a ver el tema de las inteligencias, cómo funciona el cerebro. Recién hablamos un poco del cerebro triuno, qué es un campo mórfico, qué es la mente, cómo se conectan los tres cuerpos. ¿Sí? El desarrollo de cada una de las inteligencias de lo que fue la era de Piscis a lo que es la era de Acuario. La diferencia que hay entre los dos tipos de inteligencia. Porque nosotros vamos a tener, y esto está comprobado ya por teorías, como la de Howard Gardner o la de Daniel Goleman, que no tenemos una sola inteligencia. Nosotros tenemos múltiples inteligencias. Y entre esas inteligencias está la inteligencia emocional. ¿Y cómo se ve desde la psicología espiritual esa inteligencia emocional? No debemos trascender esa inteligencia. Entonces, el desarrollo, desde que nacemos hasta que dejamos el plano físico, deben comprender qué desarrollo de inteligencia tenemos cada uno y cómo podemos focalizar nuestra creatividad a través de esas inteligencias. Entonces, también vamos a ver todo lo que tiene que ver con las inteligencias emocionales, como la autoestima, la resiliencia, la empatía, la motivación, las habilidades socioemocionales, los cambios de estado de ánimo, habíamos hablado del miedo y el perdón, los cambios en el proceso de la inteligencia emocional. Y vamos a ver temas importantes como la depresión, cómo se trata la depresión, cómo trabajar la depresión y cómo activar la empatía para sanar la depresión.
el pánico, son enfermedades de la era de Acuario. ¿Por qué? Porque no se reconoce quiénes somos. Entonces nosotros tenemos que entender primero a Dios, a la esencia divina, a la energía, para entender quiénes somos. Y solamente cuando empecemos a co-crear desde Dios, desde el Espíritu, seamos seres creativos, activemos ese mago interno que tenemos, vamos a poder co-crear nuestra realidad y nuestra línea de tiempo. ¿Se entiende a dónde voy? Bien. También vamos a reflexionar, vamos a meditar, vamos a realizar análisis de observaciones visuales, vamos a ver pequeños fragmentos de series, de películas y cómo nos van dejando mensajes a través de esas películas y cómo nosotros podemos observarlo desde la espiritualidad y de la psicología. ¿Sí? Porque ustedes, como van a ser coach, también les van a tener a sus consultantes material para que ellos trabajen y nosotros le vamos a acercar esto. Por supuesto, ustedes van a tener que hacer sus grabaciones, van a tener que hacer sus exposiciones y también lo vamos a observar. Y es muy importante el tema de preguntas y respuestas. Y me olvidaba otra cosa más, el tema de la biodescodificación de los estados emocionales. Dentro de lo que es los estados emocionales, al observar preguntas y respuestas, podemos también generar, ¿sí?, nuevos análisis y nuevas observaciones de lo que es la decodificación simbólica, la biodescodificación de todo lo que nos sucede. Entonces también vamos a hacer biodecodificación de casos específicos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener para hacer el curso? Bueno, apuntes. Ustedes van a tener un cuaderno de clase, como si tuvieran un cuaderno de cualquier cursada. Yo siempre digo que si nosotros somos seres abundantes, debemos tener un cuaderno así, forrado de dorado, ¿sí? No sé si lo ven, no se ve, ¿no? Por el fondo no se ve, bueno, ahí está. A ver si se ve ahí. No, no se ve ahí. Bueno, después le mando una foto. O sea, un cuaderno grande, abundante para poder tomar notas. También van a estar las presentaciones que vayamos viendo, se las voy a mandar también por mail, se las voy a mandar por WhatsApp. Vamos a crear un grupo de WhatsApp y de Telegram para que ustedes puedan recibir la información. Las clases van a estar grabadas, o sea, todas estas clases están grabadas desde el comienzo. Y es muy importante la participación de clase. También vamos a mandar pequeños fragmentos de video para que ustedes lo puedan ver, lo puedan ver y meditaciones grabadas. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que se llevan? Al final de la cursada se van a llevar material complementario, algunos libros en PDF, se van a llevar algunos cursos que van complementarios a este curso y van a tener certificación de la cursada y van a tener el material. Eso es lo que se lleva. A ver, vamos a agregar, ahí se suma alguien más. Bien. ¿Qué es importante entender de coach? El coach significa prepararnos, ¿sí? Porque coach tiene que decir entrenar, entrenamiento. El coach está basamentado en el hecho de guiar a alguien, ser un orientador de alguien, guiarlo por el camino correcto para que logre sus metas, sus objetivos. Nosotros tenemos que... Entonces, ¿qué es lo fundamental? Decir y hacer. Nosotros tenemos que decir y hacer. Si yo digo, mañana me levanto a las 6 de la mañana, me levanto a las 6 de la mañana. Mañana a las 6 y 10 medito, a las 6 y 10 medito. Eso es ser coach. Ser consciente de mis propias acciones y llevarlas a cabo. Y así tiene que ser todos los días. Yo debo organizar, ser disciplinado en las decisiones que tome. Y yo tengo que hacer un cartel bien grande en el cuaderno que les digo y poner, yo puedo, yo soy. Y todos los días mirar el cuaderno. Yo puedo, yo soy, yo lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque tenemos que activar la certeza y confianza en cada uno de nosotros. Y cuando activemos la certeza y confianza ya no va a haber más miedos, ya no va a haber más culpas, ya no va a haber más apegos.
porque yo me estoy empoderando, estoy activando el coach que yo soy. ¿Se entiende? Entonces, este año, lo que yo me proponga, lo voy a lograr. 2022 es mi objetivo, lo voy a lograr. Lo que yo me propongo, lo voy a lograr. Y por eso digo que es decir y hacer. Entonces, un ejemplo, Mariana, mañana. Dice, mañana voy a meditar media hora, dice Mariana. Pongo el reloj, 6:30. Anoto, 6:30. Medito. 6:10, ejercicio de respiración. 6:10 hago los ejercicios de respiración. 6:40, desayuno. Listo, ya está. Tiene que ser ordenado. Yo tengo que ser ordenado y disciplinado día a día. Tengo que hacer como una guía. Día 1, día 2, día 3. Bueno, eso es coach. ¿Entiende? Bien, hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien. Entonces, eh, vamos a ser disciplinados. En las clases, hoy porque es la clase de presentación no hay problema, pero vamos a hacer así para ser disciplinados. Cuando yo hable y explique y haga la exposición, ustedes mantienen el micrófono apagado, así no se escucha ruido de fondo. ¿Sí? Y cuando quieran preguntar, yo voy a decir, ¿tienen alguna pregunta? Abren el micrófono y hacen la pregunta. ¿Sí? Bien, entonces, otra de las cosas fundamentales es hacer una lista de cosas. En el cuaderno que ustedes van a tener, ¿sí? Adelante van a poner su nombre en la tapa principal. Abajo van a poner con dorado, si es posible, yo puedo, yo soy. Si no, compran un forro dorado, ¿sí? Como se llama el papel, para ponerle a la tapa, dorado, ¿sí? Con un cuaderno, como ya dije, no se ve acá el fondo, pero bueno, a ver si puedo, no, quería ver si podía cambiar el fondo, así, a ver si me deja cambiar el fondo, a ver, no, vamos a poner ahí, listo, ahí está, miren, lo voy a mostrar, ¿ven? Un cuadernito así, entonces, fíjense, yo lo hice, ¿ven? Todos pasamos por la experiencia, ¿lo ven? Yo puedo, yo soy. Decir y hacer. ¿Se entiende? Así. ¿Está? Entonces, así lo tienen que hacer para ser disciplinados. Después ustedes lo ponen los colores que quieran, hacen los adornos, pero eso nos ayuda a ¿qué? Asimilación. Porque la mente trabaja por hábito, por visualización. La mente recibe más de 1.000.000 de imágenes por segundo. A través de la vista, de nuestros ojos, va grabando como si fuera un disco virtual, como si fuera una nube, toda la información que recibe en el entorno. Nuestra visión por ahora es vertical, ¿sí? Bueno, nuestros ojos están hacia adentro, no es periférica como los animales, sino es vertical. Pero en algún momento nuestra visión, de acuerdo a nuestro proceso evolutivo, va a ser esférica, vamos a poder ver todo lo que sucede. ¿Por qué? Porque vamos a activar lo que es la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia. Entonces va a llegar un momento que vamos a poder sentir, ver todo hacia a nuestro alrededor, pues se activa el sexto y séptimo sentido. Pero eso es un proceso que lleva tiempo para hacerlo, ¿no? Es como un entrenamiento y se puede hacer con ejercicios. Pero lo importante es esto, que ustedes, ¿sí? Tengan este cuaderno, empiecen a crear un hábito, ¿sí? De todo lo que van recibiendo. Y es muy importante armar un listado de todo lo que yo tengo que cambiar. ¿Por qué? Porque yo tengo que empezar a ser consciente de mis propios cambios.
Estamos en la era de Acuario. La era de Acuario es comunicación, transformación y cambio. Por eso Plutón está haciendo locuras por todos lados, ¿no? Se escuchan Plutón, está influenciando en tal signo. ¿Por qué? Porque Plutón y Urano son los planetas regentes de la era de Acuario. Y son las que vienen a traer todos los grandes cambios, ¿sí? A nivel cósmico. Entonces, toda esa influencia es vibratoria, es energética y actúa sobre nuestro cuerpo. Entonces, nosotros tenemos que ser un receptáculo, pues somos como árboles cósmicos, antenas cósmicas, que recibimos la energía divina, ¿sí? El prana, el ki, el chi, el hálito de vida a través de la respiración, y nosotros tenemos que hacerlo más consciente. Entonces, es muy importante trabajar el tema respiratorio desde nuestras fosas nasales. Vamos a ver que se puede trabajar con la exhalación por nariz o se puede trabajar la exhalación por boca. ¿Qué es más importante hoy para aquellos que no saben respirar? Hacerlo por boca, y aquellos que ya vienen con un entrenamiento en respiración lo pueden hacer por nariz. Pero para la respiración yo tengo que tomarme el tiempo, tengo que hacerlo pausadamente, lentamente, hacer un conteo de la respiración. ¿Se entiende? No apurarme en ese proceso, porque puedo generar ahogos, ¿sí? Lo importante es que el aire fluya hacia los pulmones y luego suba hacia el cerebro, que es ahí donde actúa y abre otras áreas cerebrales. Entonces, nosotros tenemos que ser el enfermero y el enfermo del alma, o sea, tenemos que sanar al alma y también ser enfermeros de la vida. ¿Cómo? Actuando y tomando conciencia. Por eso tengo que ser un psicólogo, ¿sí? De mi entorno. Yo no solo tengo que ayudar a los demás, porque no tengo que ayudar a los demás, primero me tengo que sanar yo mismo. Grábense eso con sangre en la piel. Primero me sano yo. No puedo ayudar a nadie si no estoy sanado yo, conscientemente. ¿Se entiende? Entonces, la primera sanación es en mí. No hay otra. Entonces, tenemos que ser ordenados. Y esto, cuando empecemos a ser ordenados, empecemos a ser disciplinados, vamos a entender y vamos a comprender de que estamos desarrollando la confianza y la certeza en nosotros mismos. Porque cuando yo logro tener un orden en mi vida, logro comunicarme correctamente, logro oxigenar mi cuerpo correctamente, empiezo a tener más paz, empiezo a tener más serenidad, empiezo a tener más tranquilidad. Fíjense, estoy respirando y voy bajando el tono de voz. ¿Se escucha bien? Eso no pregunté si se escuchaba bien, es importante. Voy bajando el tono de voz, ¿sí? Y voy tomando conciencia de quién soy. Voy sintiendo mi cuerpo, yo tengo que sentir el cuerpo. Entonces, decía, tener confianza en uno mismo, ser consciente de uno mismo, ¿sí? Saber qué es lo que tengo que cambiar. Porque yo, por ejemplo, tengo que cambiar el capricho, la testarudez, los miedos, el apego. Por eso también estoy en este curso, estoy aprendiendo. ¿Se entiende? Entonces, Mariana también tendrá cosas que cambiar, María Ángela tendrá cosas que cambiar, María Teresa tendrá cosas que cambiar. Pero lo importante es observar cuáles son las emociones que influyen en mi vida y que debo trascender. Y no es tan importante, yo digo, estas cursadas son importantes que se hagan intensivas, pero que tengan una duración. Porque a mí me permite la práctica, me permite el hábito, me permite ser disciplinado, encontrar ese orden. Aclaro, esto no es una crítica a los cursos, porque yo también doy seminarios de 2 horas, de 3 horas. Pero hay muchos cursos que duran un día, 2 días, y yo lo tomé como experiencia también.
y no me ayudó en nada. Lo importante es que tengan un orden y una disciplina continua. ¿Por qué digo? Porque, por ejemplo, el Reiki pide autotratamiento 21 días. ¿Por qué tal técnica lleva entre 2 y 3 meses llevarla a la práctica? ¿Por qué? O 45 días, dicen. Dicen que 45 es el número de la manifestación, entonces tendríamos que hacer durante 45 días todas las cosas. Y 45 días es un mes y medio prácticamente. Entonces, a partir de ahora, aquellos que tomen este curso de coach, respiración, psicología espiritual, que es una cursada semestral, por eso la hice semestral, va a ser quizás la primera cursada que voy a dar semestral. Siempre di cursadas trimestrales, cursadas cuatrimestrales, pero nunca di semestral. Pero entiendo la importancia de todo lo que vamos a transmitir y lo que vamos a enseñar, y vamos a generar un gran cambio, un enorme cambio en todos los que estén. Y me incluyo, ¿no? Porque si no estaría acá. Me incluyo porque eso nos va a ayudar a todos a tomar conciencia. Pero la gran pregunta que tenemos que hacernos es por qué estamos en la cursada. ¿Qué buscamos con esta cursada? ¿Cuál es nuestro objetivo de la cursada de coach? En respiración, en psicología, en inteligencia. ¿Qué es lo que busco encontrar? Entenderme a mí mismo, ¿sí? Sanar los problemas familiares, de pareja, amigos, sanar mis complejos de la niñez, del niño herido, sanar a papá y mamá, sanar el trabajo, encontrar respuestas para lograr un mejor bienestar, ¿sí? Tener más dinero. No es tan importante. Primero me tengo que sanar yo, se lo repito 80 veces. Si yo no me sano, no voy a poder solucionarle los problemas a nadie. Lo repito y a veces esto puede sonar muy duro, pero si yo no tomo conciencia de mí mismo y yo no hago mis propios cambios, no puedo cambiar nada a mi alrededor. Porque cuando yo genere mi propia línea de tiempo, cuando yo cree mi propia realidad, no voy a tener que cambiar nada porque todo va a cambiar. Entonces, si hoy tu mamá discutió con vos y vos tomaste conciencia de que tenés que seguir aprendiendo, tenés que recibir conocimiento, de aprender a respirar, de aprender psicología, y sabés que vas a hacer los cambios, porque acá hay dos opciones, o hacemos esta cursada o vamos al psicólogo. No hay muchas opciones. Entonces, yo creo que es una oportunidad para todos, para todas, para todos, como dicen ahora. Entonces, debemos darle la posibilidad a uno mismo, darle la posibilidad a nuestra alma de reencontrarla, ¿sí? de conocerla. Justamente iba a empezar una cursada de comunicación y dije, no es el momento. Sentí que no era el momento, la suspendí, pero la vamos a dar más adelante. Yo creo que puede ser una buena conexión con esta cursada después. Así que seguramente cuando terminemos esto demos comunicación. ¿Por qué? Porque creo que son dos eslabones que se conectan. Y nosotros debemos conectar los puntos de esos eslabones. Entonces, es muy importante la meditación. Medito la acción. Pero entender la meditación no como un rito, no como un cántico, no como un descubrimiento, sino entender la meditación como que medito la acción, a través de la reflexión, a través de la observación, a través del pensamiento crítico, del análisis de uno mismo, no como crítica, sino del análisis de uno mismo en el proceso. Y saber que tenemos inteligencias que nos llevan a evolucionar la conciencia, que es muy importante. Entonces, es muy importante ser responsables hasta dónde llega mi responsabilidad en mi ser y en el no ser. Porque cuando hablamos del ser, hablamos del espíritu, hablamos de la conciencia divina, de quienes somos en esencia. Y cuando hablamos del no ser, estamos hablando del ego, nuestra parte mental que no nos deja avanzar. Que no es malo. Yo digo, el ego no es malo. Es un maestro más que nos muestra qué es lo que debemos cambiar. ¿Se entiende? Entonces, yo tengo que observar
el carenciado, el culposo, el miedoso, el apegado que tengo adentro y transformarlo en la abundancia que yo soy. ¿Se entiende? Porque nosotros reconocemos el ser, empezamos a reencontrarnos con la abundancia. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Y después les paso un ejercicio de respiración en la clase de presentación que después la vamos a seguir practicando, pero vamos a empezar con un pequeño ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bien, nadie tiene preguntas. Continúo con la parte introductoria y después pasamos al ejercicio. Entonces, decía que yo tengo que observar las carencias, las culpas, los miedos que habitan en mí. ¿Por qué surge esa culpa y ese miedo? Yo tengo que encontrar la raíz de eso para poder realizar la sanación. Pues puede ser de un registro, puede ser que viene de papá y mamá, puede ser de una situación traumática que viví, porque los traumas de la niñez son programas que se graban en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, al ser nosotros, nuestro cerebro ser una gran computadora y grabar imágenes, también las procesa y las va guardando, ¿sí? En su banco de memoria, ¿sí? Y la amígdala es como si fuera un sensor de esas emociones, que de acuerdo a su interpretación a través del hipotálamo, ¿qué hace? O las envía a la neocorteza o las envía al sistema límbico o al sistema reptil. Que el sistema reptil tiene más de 500.000 años de existencia, pero no te lo dicen los libros eso. Entonces, uno de los problemas es que debo saber principalmente cómo funciona la creación. Si no sabemos cómo es Dios, no entendemos la conexión cerebral que nosotros tenemos, no vamos a poder entender nuestras vidas. Entonces, debemos entender el juego que ya pasó, que ya no hay en realidad que jugar nada, sino simplemente hay que ser. Y hay que dejar de adolecer, de ser adolescentes, porque el adolescente es un estado ciclotímico, un proceso de emociones inestables, constante, producto de el ego, porque el ego es un adolescente. El ego es el que adolece. Y nosotros le damos la importancia a ese ego. Entonces, ya les recomiendo, si pueden ver, yo después les voy a pasar un fragmento de una película que se llama Revolver. Es una película de acción fuerte, ¿sí? Pero es importante verlo. Y también ver otra película que se llama El hombre bicentenario. Si ya la vieron, sabrán de qué estoy hablando. Del hombre máquina. Entonces, nosotros tenemos que observar si somos hombre, mujer máquina, niño, niña máquina, o si somos seres de luz en un cuerpo humano. Entonces, no hay que creer, hay que crear y empezar a pensar con sabiduría. Empezar a observar antes de juzgar, antes de criticar, antes de culpar. Hay que soltar las creencias, soltar los viejos hábitos, desprogramarnos y empezar, ¿sí?, a tomar conciencia de que la sociedad está enferma, como decía el maestro Krishnamurti, y estar adaptado a esa enfermedad es estar enfermo también. Entonces, no importa lo que está afuera, sino lo que importa es lo que está dentro, que es lo que debemos trascender. ¿Se entiende? Como decía Jung, otro psicoanalista, ¿sí? El que busca hacia afuera sueña y el que busca hacia adentro despierta. Nosotros tenemos que despertarnos internamente. Entonces, hay que soltar las creencias de los patrones culturales, los patrones genéticos, las costumbres, empezar a dejar de lado y empezar a activar la certeza y confianza en cada uno de nosotros, empezar a activar el liderazgo. Otro tema que vamos a ver es liderazgo.
Ese es otro tema que vamos a ver. ¿Cómo ser un líder? Un líder desde la psicología espiritual. Yo no lo agregué en el temario ahora, pero también lo vamos a ver. ¿Sí? Y cómo activar a través del desarrollo de esas inteligencias ese liderazgo que tenemos. Entonces, es muy importante observar cómo influye el ego en nuestra vida, entender que a partir de ahí, del conocimiento, del conocer, del reconocer, de aceptar de que hay un nivel de enfermedad en mí, voy a poder llegar a ese entendimiento. Y eso nos va a llevar al amor para poder comprender la causa y el efecto. Entonces, ¿se escucha bien ahí? Pregunto, ¿se escucha bien o más o menos? Bien, pero en algún momento se cortó. Ah, bueno. Repito. Entonces, hay que dejar de lado las creencias. Hay que dejar de lado los patrones culturales. Hay que dejar de lado las costumbres. A ver, yo no digo que no visiten a la familia, que no salgan con un amigo, pero recuerden que la energía, la vibración cambia de acuerdo a sus estados. Entonces, de día la energía tiene un nivel vibratorio y de noche tiene otro. ¿O acaso por qué los animales no salen de noche, excepto algunos animales que son de noche y que tienen una vibración baja? Por ejemplo, el murciélago. ¿Por qué el murciélago no ve de noche? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que también reinterpretar la simbología de las cosas. Y entender que Dios no es amor, más allá de que nosotros vamos hacia el amor. Y que el amor no es el amor que nosotros conocemos. Porque el amor que nosotros conocemos es apego humano. Porque todo lo que está basamentado en la necesidad, que ya lo vamos a ver en profundidad, por eso el dicho, la necesidad tiene cara de hereje, todo lo que está basamentado en la necesidad es carencia. Lo que yo necesito es carencia. Entonces Dios no es amor, Dios es científico, es un científico cósmico. Si no, ¿cómo podemos ver que haya creado los universos, las galaxias, los sistemas planetarios, los soles? ¿Cómo puede ser que se crea tanta tecnología de golpe? Porque está interviniendo Dios en cada uno de nosotros. Nos bajan la información del universo Dios. Y muchos de los que estamos aquí transmiten y crean. Por eso digo que Dios es creador. Y que en cada uno de nosotros hay un co-creador interno que está manifestando esa esencia. Entonces, para que la mujer y el hombre no llegue a la sanación, es porque se está dando información confusa y hay un síndrome de patología ritualista. Entonces, no nos hagamos adictos a la espiritualidad, sino que tomemos estos conceptos espirituales para nuestro propio desarrollo interno, para nuestro propio camino, porque el Reiki, los cánticos, las meditaciones, no son la sanación, son un complemento que nos ayuda a nosotros a equilibrarnos como la meditación. Lo importante es que logremos el reconocimiento y la aceptación de nosotros mismos. Entonces, los invito a ver, por favor, la película El hombre bicentenario. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Es muy importante observar, repasar todo lo que yo dije hoy. Anotarlo con lapicera de oro porque vamos a profundizar todos estos conceptos. Entonces, saber que hay una parte nuestra que está programada. Porque si nuestro cerebro, que es una antena, recepciona imágenes constantemente, estamos grabando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y por eso a la noche soñamos. ¿Por qué el sueño? Porque el sueño es el lenguaje inconsciente de lo que nosotros hemos experimentado. En esta vida, en otras o las situaciones que hemos vivido. ¿Se entiende? Si nosotros hemos tenido situaciones traumáticas, después se va a manifestar como una pesadilla.
simbólicamente hablando, se van a mostrar diferentes. Entonces es muy importante la decodificación y que ustedes puedan plantear, ¿sí?, y hacer esas preguntas en la cursada. ¿Qué experiencias tuvieron? Si, por ejemplo, están atendiendo un consultorio, ¿cómo se desarrolló la consulta y quieren compartir algo para que podamos observarlo, para mejorar, ¿sí?, el desarrollo? Es muy importante esto, ¿sí? Entonces, hablando un poco y cerrando el tema de la cursada, vamos a crear a partir del viernes un grupo de WhatsApp. Cualquier cosa pueden pedirme mi celular y lo agrego al WhatsApp al grupo, si se van a anotar. Después mándenme un mensaje, ¿sí?, por WhatsApp, y les comento cómo es el tema de la contribución, la colaboración, bueno, todo lo que no sepan. Es semestral, lo pueden hacer en cuotas, no hay problema, pueden pagarlo por mes, cuotas de 2.000 pesos, no es mucho, como yo digo, no llega a 3 pizzas, 2.000 pesos, hoy en día no llega. Entonces, eh, recuerden que es 1 hora y media, 1 hora, dependiendo del día, de mucha sabiduría, mucho conocimiento y mucha práctica. Y que durante la semana ustedes tienen que entrenarse en esto, tienen que hacer su propio entrenamiento, ¿sí?, y llevarlo a la práctica. Y luego iremos observando, ¿sí?, qué les sucedió, qué es lo que hicieron, cómo mejorar esa práctica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejercicio ahora, ¿sí?, de respiración para que ustedes empiecen, después lo vamos a volver a ver, pero es una introducción nada más que nos quedan, son 12 minutos de clase presentación, y después dejamos unos minutitos antes para que ustedes puedan hacer las consultas, tomar nota y lo que quieran, ¿no? Me preguntan. Entonces, es muy importante en la respiración, primero tratar de tener el cuerpo lo más derecho posible, la columna lo más derecho posible. Si no, yo no puedo estar sentado, acostado, ¿sí?, pero la columna tiene que estar recta, o sea, tiene que estar plana la columna. ¿Por qué? Porque el aire sube y baja, y tiene que haber una comunicación entre los pulmones y el cerebro, por las fosas nasales, ¿sí? Porque cuando yo aspire y vaya al pulmón y retroalimente esa fosa, va a ir hacia el hipotálamo, y eso es lo que va a reactivar, ¿sí? Tanto va a generar una activación en la amígdala que va a enviar a la neocorteza, ¿sí?, y va a permitir abrir otras áreas dormidas del cerebro, sino además va a activar o va a trabajar sobre la glándula pineal, que también vamos a hablar en algún momento de la glándula pineal, en la cursada. Entonces, cuando yo inhalo, mentalmente voy a contar 4 tiempos. Entonces, cuando inhalo es, y repito, 1, 2, 3, 4. Retengo un tiempo y exhalo en 4 tiempos. Esa se llama respiración equilibrante, ya vamos a ver, pero yo se la dejo para que vayan practicando. Entonces hacen. Entonces inhalo 1, 2, 3, 4, retengo y exhalo en 4, 3, 2, 1. Inhalo de nuevo. Inhalo en 1, 2, 3, 4. Retengo y exhalo en 4, 3, 2, 1. Inhalamos de nuevo. De nuevo repito. Inhalo en 1, 2, 3, 4. Retengo y exhalo en 4, 3, 2, 1. Lo hacemos una vez más.
Bien, de nuevo. Inhalamos en 1, 2, 3, 4. Retengo y exhalo en 4, 3, 2, 1. Nos relajamos. Esa secuencia de respiración, nosotros hicimos 4 veces, ¿sí? 4 veces la hicimos nada más. Pero hay que hacerla 10 veces. Por la tarde, si es posible, háganla por la mañana, por la tarde y por la noche. Eso vamos a empezar con el primer ejercicio, ¿sí? Aquellos que se queden en la cursada, por supuesto, vamos a ver los otros ejercicios de respiración, que nos van a llevar, uno, a hacer una respiración energizante, otra a hacer una respiración relajante, otra a trabajar con las fosas nasales correctamente. O sea, vamos a hacer varios ejercicios. Uno a través de los tiempos con las manos y con los mudras. O sea, va a haber varios ejercicios con respecto a eso. ¿Se entendió? Bien. Esto practíquenlo diariamente, ¿sí? Estos días, hasta la próxima clase, que lo vamos a volver a hacer, lo vamos a hacer con musiquita si quieren, lo vamos a ver bien, y yo quiero que después ustedes se graben haciendo el ejercicio, ponen el celular, ponen grabar, y se graban y lo observan, ven el video, lo repasan para ver si lo hicieron bien, y lo vuelven a practicar, y lo vuelven a practicar, porque es muy importante esto para que ustedes se observen y puedan hacer las prácticas. Es como un entrenamiento, porque eso es coach. Es entrenarse a sí mismo. ¿Sí? Bien, ¿quedó alguna pregunta para hacer? ¿Tienen alguna consulta de la cursada, algo que quieran saber? Ya les estoy dando material para trabajar. El tema de la película, El hombre bicentenario, para empecemos a ver todo el tema de la psicología emocional. Hagamos los ejercicios de respiración. También vamos a hacer algunas meditaciones. ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bien, entonces, haciendo un breve resumen, para cerrar esto. Respiración, ejercicio de respiración, técnica de respiración, trabajo con la oxigenación, cuál es el proceso del cerebro, cómo se oxigena igual que los pulmones, cómo se oxigena la sangre, cómo es el proceso de oxigenación, el CO2, el dióxido de carbono, porque cuando nosotros inhalamos oxígeno tenemos que exhalar dióxido de carbono, que es toda el aire que queda anclado dentro de nuestro cuerpo y que tenemos que sacar, que es el aire tóxico, que es mucho lo que vamos inhalando diariamente en la calle o en lugares cerrados, que son las toxinas. Nosotros sacamos las toxinas, ¿sí? Las partes oscuras internas de nuestro cuerpo hacia afuera. También vamos a hablar esto del dióxido de carbono, es muy importante, igual que la oxigenación. El tema de las emociones, empezar a trabajar las emociones en cada una, hacer una lista de nuestras emociones, de qué cambios quiero ver en mí, ¿sí? Cuáles son las emociones, hacer una lista negra, y ya vamos a ver qué es la lista negra, para empezar a observar y observarme con el entorno, porque las emociones se proyectan en el entorno. Y si yo veo conflicto hacia afuera, tengo el conflicto hacia adentro. Entonces tengo que observar qué conflicto está hacia afuera para cambiar ese conflicto internamente. Entonces tengo que trabajar el opuesto de ese conflicto. ¿Se entiende? Trabajar la sanación, trabajar el perdón, trabajar la confianza, desarrollarla internamente, conscientemente. Y es muy importante esto. Entonces, les dejo la info. Recuerden, a ver si puedo compartir, si tengo por acá. Esto no, voy a abrir un segundito, esperen un segundito. Si tengo acá, me la preparé, la diapositiva. Acá estamos. Acá está. Comenzamos el miércoles 16, hoy.
¿sí? Informes de inscripción, acá está mi celular, mi agenda, me mandan un mensaje. En Facebook y Twitter es Manuel Luz, o me mandan un mensaje por Messenger también. Los temas principales que vamos a ver de la cursada. Y bueno, por supuesto, mucho más, porque esto es un resumen nada más de los temas. Vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar sobre las glándulas, el campo mórfico, que no lo puse, desde el átomo y la molécula, cómo se desarrollan en el cuerpo, y muchísimo más. El tema de las enfermedades, la depresión, la esquizofrenia, todo eso y muchísimo más. Así que desde ya, aquellos que hoy me acompañaron, a María Ángela, Mariana, María Teresa, muchísimas gracias por su confianza, por ser y estar. Y bueno, esperemos que muchos más se sumen a esta cursada porque yo creo que les va a cambiar la vida muchísimo. Quizás lo que necesitan va a ser el trampolín de sus vidas para dar ese salto cuántico que nos falta a todos, incluyéndome a mí también, por supuesto. Entonces, muy importante esta cursada semestral que vamos a dar. Y cualquier consulta, bueno, me mandan un mensaje y les comento de qué se trata. Así que para los que están hoy acá y para los que van a ver este video, ¿sí? Les dejo esta información, me mandan un mensaje, ya les dije Messenger, WhatsApp, un mensaje de texto, como ustedes quieran, me llaman, no hay problema, y les comento bien todo lo que falta de información. Las formas de colaboración, sencillo. Recuerden, todos los miércoles, 20 horas, Argentina, porque hay muchos que viven en el exterior, 20 horas Argentina, una hora y media, mucha sabiduría y conocimiento. A veces será una hora, a veces será una hora y media, dependiendo de cómo se vaya desarrollando la clase y dependiendo del material que tengamos, por supuesto, y que tengamos que practicar, porque cada clase es distinta. Todas las clases son aquí y ahora. Y todas las clases en ese aquí y ahora es una nueva oportunidad para crecer. Así que desde ya, muchísimas gracias, bendiciones, terminamos hoy 2 minutos antes, pero lo importante es que ustedes se llevan una idea, un conocimiento hoy de qué se trata la cursada, de lo que vamos a ver y de lo que vimos, porque hoy vimos algunas cositas. Conceptos principales, vimos un ejercicio de respiración que ya que espero lo empiecen a hacer, y también vamos a hacer meditación. Así que desde ya, muchísimas gracias Mariana, María Ángel, María Teresa y todos los que escuchen esta clase, porque esta clase es gratuita, así que las voy a compartir después para que la tengan, aquellos que la quieran, me la piden y se las comparto. Ya el viernes armamos el grupo de WhatsApp. Tengo que tener los teléfonos, los nombres como para poder agregarlos y ahí van a tener todo el material, las clases grabadas, las presentaciones, los apuntes, los cursos complementarios, el material bibliográfico y también algún fragmento de video que vayamos a observar, que trabajemos en la clase, ¿sí? Que es muy importante. Desde ya, muchísimas gracias, bendiciones y feliz descanso.